Hombre, el e-learning 2.0 estará aquí hasta que llegue el e-learning 3.0. Es decir, yo creo que lo que estamos es sometidos a un proceso de evolución tecnológica de una serie de herramientas en que cada vez vamos aprovechando muchas de las experiencias de las tecnologías y generaciones anteriores, ¿no? 2.0 supone de hecho un cambio radical en la manera en la que la pasividad con la cual se entendía la primera generación del web pasa, y de e-learning pasa a un segundo plano, haciendo mucho más interactivo y por tanto acercándose mucho más a ese paradigma del aprendizaje en el que en definitiva lo que se busca es una interacción mucho más continua entre quien transmite unos conocimientos y quien los absorbe. Bien, el futuro, de la forma en la que se entiende el e-learning 2.0 puede que varíe en cuanto a las tecnologías que se están utilizando, pero lo que es el principio, qué es lo que se pretende resolver con el e-learning 2.0, eso es imparable, ¿no? Va a tener una continuidad de una o de otra manera, porque todo se basa en la colaboración, en una nueva forma de aprender. Bien, el e-learning 2.0 toma su nombre de la web 2.0 como segunda edición de la web, en donde se pasa de una web unidireccional, en donde unos pocos crean contenido y muchos lo consumen, a una web en la que todos o un gran número de usuarios son capaces de generar contenido en blogs, en wikis, en otros medios. Bueno, pues esta misma idea se traslada al mundo del e-learning, de manera que no solamente el profesor es el generador de conocimiento y el que te lo transmite, sino que también los alumnos, los más participantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden generar contenido, pueden producir, pueden comunicarse con el profesor y con los demás compañeros. So e-learning 2.0 is really all about collaboration, about mentoring and co-creation. And actually I think it's very healthy. What we found is that there's a vast range of new technologies that have become robustly deployed in learning systems that allow users to take a much more significant part in learning than they used to. El futuro que le veo es de un excelente puente para otros niveles en el que todo lo que anuncia e-learning 2.0 se desarrolle plenamente. Desde luego es una etapa de transición, pero hacia un espacio donde cuando se desemboque nos encontraremos con visiones de la educación totalmente impensables hace muy poco. E-learning 2.0 is a development that will continue and will even be stronger. And actually I want to plea for abandoning the word e-learning, because wherever you are nowadays, you should be able to use modern ICT tools, which we used to call e-learning, and I would like to focus on how you use them. I mean, as you know, I'm from a distance teaching university, so where we think it's important to use these tools because we don't have always alternatives. But I think in regular education, whether it's primary, secondary or higher education, these tools can be used more effectively. Un futuro halagüeño, es decir, va a ser una de las bases fundamentales de la transmisión de conocimientos y realmente la disposición que tiene las redes, la disposición que tiene todas las nuevas tecnologías en la enseñanza van a tener, digamos, la base realmente de lo que va a ser la enseñanza universitaria a nivel mundial. So I'm from the Serious Games Institute, and we're looking at how games can be used for supporting learning in the future. And so from my perspective, we see the future of learning being very much about immersive learning environments and intelligent tutoring environments. So ways that people can actually interact within virtual, online and physical spaces, including layering of data, for example, using augmented reality, using mobile technologies, using a whole range of different interfaces to make that experience much more immersive, and also connecting together these kinds of areas of online, physical and virtual spaces. Yo creo que lo afectan de una manera muy profunda en la forma en la que se da.
Es decir, yo creo que la herramienta es una herramienta y por lo tanto lo que no va a alterar es el objetivo último del proceso de aprendizaje, pero sí que va a alterar ese mismo proceso en la medida en la que lo vaya a hacer más eficaz. Lo que sí tendremos que hacer es aprender cómo utilizar ese tipo de tecnologías junto con las metodologías convencionales. Yo soy de los que creo que no existe un proceso único de aprendizaje con una única tecnología, sino que tenemos que saberlas integrar junto con otras más tradicionales, buscando en cada momento la mejor manera de interaccionar con el alumno. Las herramientas 2.0 van a permitir dar soporte a procesos de aprendizaje, pero en estos momentos estos procesos están cambiando y las oportunidades que ofrecen estas herramientas, la de crear comunidades, la de establecer nuevos roles entre todos los actores que forman parte de estas comunidades, eso es posible gracias a estas herramientas. Junto con otras herramientas que estamos viendo, como son las tecnologías móviles, los dispositivos móviles, las tabletas, una serie de herramientas tecnológicas adicionales, herramientas de creación de autoría ágil y ligera para crear contenidos por parte de todos, facilitan esta comunicación y este aprendizaje en red de manera que lo propician y hacen que esta comunicación se pueda realizar de una manera mucho más fluida. There hasn't been a significant effect on learning as one might have hoped from some of these tools. Whilst they're doing really valuable things, very little has significantly changed to the way most higher education works. It is still the case that higher education is locked into lecture classrooms and is locked into lecture-based models. So that's something that is yet to come in terms of significant change. Aunque pueda parecer mentira porque son herramientas mediadoras muy potentes, lo que genera es la recuperación en la práctica docente de la oralidad, que puede resultar sorprendente porque nos parece que fruto de esa mediación a la que me refiero, pues nos alejaríamos cada vez más a algo tan natural como la oralidad. Lo único detalle que quiero matizar es que esa oralidad no es pura como nos está sucediendo ahora que estamos usted y yo hablando, sino es digitalidad, pero en el fondo tiene las propiedades del oral. I think if you don't organize it, if you don't plan it, the 2.0 tools will not affect. Yeah, you have to really think how you want to use them. It's not like they are there, so we are opening up the use of it. I mean, if you want spontaneous activities, it's fine. But if you really want to plan it, you have to think carefully and take it into account when you design a learning activity. La ventaja de este sistema es que no solo va a existir un espacio vital físico, sino que va a ser un espacio de alguna manera imaginario. Ese espacio imaginario en tiempo y sin tenernos claves de tiempo determinados van a permitir una gran flexibilidad. I think it's been quite interesting to see how Web 2.0 tools have emerged. So things like Wikipedia are now being used very widely to support learning. So in one study, Wikipedia was the second most used research tool amongst university students in the UK. And I think what we're seeing is more and more use of these kinds of social tools, not just for supporting learning in terms of getting access to information like Wikipedia, but also in terms of creating learning communities. Yo creo que ayuda a diluirlas. De hecho, estamos pasando a un proceso en el que todavía estamos acostumbrados a un proceso de educación formal durante unos años y después casi no ocurre nada, a un modelo en el cual el proceso de aprendizaje nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y yo creo que todas estas herramientas y Learning 2.0 van a ser fundamentales para hacer que el proceso de aprendizaje nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. El e-learning 2.0 en principio lo que va a hacer va a ser reducir estas barreras, de manera que el aprendizaje formal se va a poder adquirir fácilmente desde una posición de autoenseñanza, simplemente con que instituciones con reputación puedan reconocer ese aprendizaje de alguna manera. Entonces ese salto va a ser mucho más sencillo.
Bien, el aprendizaje formal e informal se van a confundir cada vez más, porque digamos, las formas las fuentes de aprendizaje no las encontramos solamente en el aula, sino las encontramos en un vídeo YouTube, las encontramos en muchos medios en Internet muy distintos. Vamos a aprender y vamos a complementar lo aprendido en el aula con fuentes externas, de la manera que se van a confundir, se van a desdibujar precisamente estas fronteras entre el aprendizaje formal y el informal. Probably the most exciting potential of e-learning 2.0 technologies are to break the boundary between formal learning and informal learning. Now that's not only true of helping educators and learners to see beyond the lecture and to get out of the lecture into other forms of interaction with each other around learning. But that's really very significant. But it's also to help us to rethink through some of the other things we do in learning, such as accreditation. E-learning proporciona sobre todo algo muy importante, y es que abre un espacio de encuentro, de comunicación y sobre todo recupera en la red lo que parecía irremediablemente perdido, recupera lo pequeño, y es eso un factor indispensable para que se produzca no la información sino la comunicación, así que para la educación es fundamental. I think that's what we see very clearly now with a movement like what we call open education resources, the open courseware, what we call it MOOCs, yeah, where lots of content, high quality content is shared online, and all kinds of people, whether they are students or especially when they are not, can actually get access to it and discuss it with other people, including the academics that wrote the materials. Cuando en un aprendizaje formal tienes una estructura porque tienes que transmitir unos conocimientos en un aula, por ejemplo, a unos alumnos, te exige tener una estructura muy cerrada, porque tienes que comunicar al mismo tiempo, en el mismo ámbito, a unos alumnos. Sin embargo, con el sistema de learning te puede permitir una cosa más flexible y, de alguna manera, distanciarlo también en el tiempo. Poder ser usado en distintos espacios temporales y también espaciales, con lo cual te da una gran flexibilidad. Es la gran ventaja. I think what's happening with e-learning generally is that there's becoming an erosion between formal and informal learning. So I think people are learning 24 hours, 24/7, they're learning in different places, they're learning interactively at all times. So I think that line between formal and informal learning is really blurring quite considerably, and you see that with gaming environments particularly, where people are playing these games in their home time as well as in school time, and where communities are really extending those dialogues and those interactions beyond the formal setting of school and college and university. Yo lo creo mucho más, fíjate, diluido en el tiempo y en el espacio. Y explicarlo muy rápidamente. En el tiempo, en la medida en que precisamente ese concepto de aprendizaje a lo largo de toda tu vida profesional va a hacer cada vez más difícil decidir cuándo ha terminado tu proceso de educación formal y cuándo empieza otro, y eso va a estar de una manera mucho más continua a lo largo de toda nuestra vida. Y en el espacio también, en la medida en que cada vez va a ser más difícil determinar dónde se va a realizar ese proceso de aprendizaje, porque nos va a acompañar también posiblemente en una vida profesional en la que vamos a tener que movernos por muchos más sitios de los que estábamos acostumbrados. Continuará el movimiento que las tecnologías están facilitando en estos momentos, como es el de la disposición de los materiales educativos en abierto, en cualquier parte, promovidos y elaborados en comunidad, pero con el liderazgo de las instituciones educativas más prestigiosas, y luego por otra parte en cuanto al modo de hacer, en cuanto al modo de aprender, en cuanto al modo de aprender en comunidad, todo esto gracias a las tecnologías. Se seguirán digamos, acentuando cada vez más estas nuevas líneas. Yo creo que no hay vuelta atrás. Yo creo que el profesor va a ser no un transmisor del lenguaje, sino un facilitador, un acompañante en esta enseñanza nueva, a la que tendrán que adaptarse los profesores, los tendremos que adaptar cada vez más, huir de la clase magistral y estar a pie
de calle, aprendiendo y haciendo que los demás puedan aprender mejor. One of the most important things about learning in the 21st century is that we recognize we live in a world that can't afford to do learning in the way that we do it in the West. It's simply too expensive. The discussion around the price of the things that we do has to be matched by some of the technologies to support them. So things have to change. Now technology is a great enabler and it will allow us to do things in very different ways that absolutely change the nature of that price and allow us to do things open and free and more flexibly. Un aprendizaje ya inseparable de la tecnología, porque la tecnología cada vez más se manifiesta como prótesis, es decir, como una amplificación de lo que venimos haciendo, pero que está tan próxima a nosotros, se hace cada vez tan invisible que lo que hasta ahora veníamos haciendo de forma que llamamos natural se va a ver amplificada. Por tanto, en ese sentido, la tecnología como prótesis amplificará las funciones que hasta ahora veníamos haciendo y, por tanto, los buenos maestros tendrán medios para poder desarrollar todavía mejor su magisterio. No, connecting to what I just said, I think maybe many will not like it, but universities will be in the coming 5-10 years will be getting more and more focused. They need to get more and more focused, and they are actually in the certifying business. They have to give diplomas, certificates, so assessments will be the key issue to concentrate on. En el futuro, evidentemente, se va a generar dos tipos, o tres tipos, o cuatro tipos de enseñanza distintas, seguramente combinando presencia y learning al mismo tiempo. Seguramente va a haber sistemas mixtos, en los cuales sesiones intensivas personalizadas van a dar lugar después a un sistema más light y más abierto y más flexible de learning, ¿no? People will learn in a much more personalised way, so I think there'll be a lot of scope for different types of learning, learning in groups, learning individually, learning through games, learning through mobile technologies, learning through multimodal interfaces. And I think that the range of learning types and approaches will be much more varied in the future. So I think it's a very exciting future.